11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas encabezadas por Augusto Pinochet realizaron un golpe de Estado para derrocar al presidente electo Salvador Allende, quien se suicidó ese mismo día mientras las tropas militares ingresaban al Palacio de la Moneda. Esto dio comienzo a un gobierno de facto que se convertiría en uno de los más largos y violentos de América Latina. El régimen militar comandado por Pinochet realizó innumerables y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, con un saldo aproximado de 28.200 víctimas de prisión política y tortura, 2.300 muertos y 1.200 desaparecidos. Este macabro ataque contra el pueblo chileno fue orquestado por las Fuerzas Armadas y por la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, un organismo de represión pública al cual se ha llamado la Gestapo de Pinochet. La DINA hizo uso de 1.168 centros de detención y tortura alrededor de todo Chile para llevar a cabo los más terribles actos de violencia imaginables. Pero ¿cuáles fueron los centros más escalofriantes creados por la Gestapo de Pinochet? ¿Qué sucedió en ellos y qué es de estos centros en la actualidad? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre los 3 centros de tortura más oscuros del régimen militar de Pinochet. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Solo un día después del golpe militar que derrocó a Allende, la DINA allanó Villa Grimaldi, una extensa propiedad en las afueras de Santiago de Chile, con la intención de utilizarla como un centro de detención y tortura que comenzó a funcionar poco después. En Villa Grimaldi las condiciones de vida eran inhumanas y los guardias torturaban a los prisioneros incesantemente en busca de información. Usaban diferentes técnicas de tortura que fueron replicadas en los diversos centros de detención a lo largo de Chile y son conocidas gracias a los testimonios de los sobrevivientes que las sufrieron en carne propia. La más practicada en Villa Grimaldi era la parrilla. En esta el prisionero estaba amarrado desnudo a un catre de metal, mientras los interrogadores le aplicaban fuertes corrientes eléctricas a lo largo de todo el cuerpo. A veces, para conseguir que se quiebren, los guardias obligaban a los prisioneros a observar cómo torturaban a un ser querido. También se realizaban colgamientos, donde el interrogado era colgado de las muñecas o rodillas durante horas, mientras se le realizaban descargas eléctricas y golpes. Y submarinos húmedos, donde se le hundía la cabeza al prisionero en agua hasta el punto cercano a la muerte por asfixia. Sin embargo, el lugar más temido de Villa Grimaldi no eran las habitaciones de tortura, sino una torre de 4 pisos ubicada en el parque, que se usaba como zona de aislamiento y a donde llevaban a los prisioneros que desaparecieron. Según testimonios, luego de asesinarlos en la torre, los cargaban en un camión que los llevaba a un aeródromo cercano para subirlos a un avión y arrojar sus cuerpos al mar. Esta metodología se mantuvo hasta la disolución de la DINA en 1976 y luego la propiedad pasó a ser utilizada con fines administrativos. En total se calcula que hubo 5.000 prisioneros en Villa Grimaldi, entre ellos el diputado socialista Carlos Locar Tobar y la futura presidenta de la República, Michelle Bachelet. 18 personas fueron ejecutadas allí y 211 permanecen desaparecidas. En 1988, cerca del final de la dictadura, los militares eliminaron las pruebas de los crímenes y demolieron los recintos de Villa Grimaldi para ocultar lo ocurrido. Sin embargo, el lugar hoy en día se utiliza como centro de memoria para que nadie pueda borrar lo que realmente ocurrió allí. Otro de los tantos centros de detención en Santiago de Chile era Venda Sexy, que funcionó desde finales de 1974 hasta mediados de 1975 en la comuna de Macul. El nombre del centro refiere a que los detenidos estaban todo el tiempo con los ojos vendados y desnudos. También se lo conoce como la discoteca, ya que tenía música sonando constantemente para acallar los gritos de las torturas llevadas a cabo en el subterráneo. Venda Sexy era una casa de 2 pisos en la cual se realizaban torturas principalmente de índole sexual. Allí los guardias abusaban y violaban a los prisioneros e incluso contaban con un perro adiestrado para realizar los abusos. Si bien los detenidos hombres también sufrían estas torturas, los sobrevivientes aseguran que había un énfasis especial en las mujeres, quienes eran torturadas con mayor frecuencia y de manera diferencial. Por otro lado, los prisioneros no solo sufrían estas torturas sexuales,
sino que estaban en un estado constante de claustrofobia, incapaces de ver y de oír más que la incesante música. A pesar de su corto tiempo de funcionamiento, por Venda Sexy pasaron 90 personas, 30 de las cuales siguen desaparecidas. Recién en 2020, 4 ex agentes de DINA fueron los únicos juzgados y condenados por lo ocurrido en este centro. Mientras tanto, los sobrevivientes siguen reclamando al Estado chileno que la casa sea convertida en un museo de la memoria. En todos los centros de tortura del mandato de Pinochet se violaron sistemáticamente los derechos humanos, pero sin embargo, en Colonia Dignidad, esto venía ocurriendo desde mucho antes. Esta comunidad de colonos alemanes, asentada en la región de Maule en 1961, fue fundada por el ex miembro de las Juventudes Hitlerianas y enfermero de la Segunda Guerra Mundial, Paul Schäfer. Los habitantes de Colonia Dignidad vivían en un sistema autoritario que los obligaba a realizar trabajo esclavo, sin tener contacto con el exterior y sin poder entablar ningún tipo de relación entre hombres y mujeres. Schäfer, líder total de la secta, era un abusador que torturaba y abusaba constantemente de los niños de la comunidad. Las denuncias de los pocos miembros que podían escapar de Colonia Dignidad no eran escuchadas, dado los lazos de la comunidad con la ultraderecha chilena y hasta con el servicio secreto alemán. Luego del comienzo de la dictadura en 1973, Schäfer, además de venderles armas, le ofreció a la DINA la colonia para utilizarla como centro de detención, aprovechando el sistema de búnkeres y túneles con el que contaba el lugar. Poco se sabe de lo ocurrido dentro de Colonia Dignidad en esos años, por la falta de sobrevivientes y la ignorancia de lo ocurrido por parte de los habitantes de la comunidad. Se cree que hay alrededor de 20 fosas con cuerpos de desaparecidos a lo largo del predio. En 2018, en la excavación de una de esas fosas, se encontraron al menos 40 cuerpos quemados. Nadie sabe exactamente cuántos desaparecidos fueron asesinados allí. Con la vuelta de la democracia y ya sin la protección del gobierno de facto chileno, los organismos de derechos humanos empezaron a hacer presión para revelar lo que ocurría dentro de Colonia Dignidad. Schäfer se dio a la fuga en 1997, acusado de abuso sexual por el testimonio de 26 niños. Recién en 2005 fue encontrado en Argentina y extraditado a Chile, donde fue sentenciado a 20 años de cárcel. Sin embargo, en 2010, falleció sin cumplir ni un cuarto de su condena. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que fue el centro más escalofriante de la dictadura de Pinochet? ¿Cómo crees que fue la labor del Estado chileno a la hora de enjuiciar a los responsables de estos macabros hechos? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.